la cultura y las artes, y es autor de 9 libros de relatos como La Cruz de la Bestia, Los Evangelios de la Rabia y Arma Vacía y otros cuentos para impotentes. Muy bien, pues vamos a dejarle el micrófono al doctor Rafael Medina. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de estar con todos ustedes en este evento académico tan importante. Quiero agradecer al comité organizador por la deferencia de invitarme y evidentemente al Laboratorio Carnot por hacer posible también mi presencia. El tema que abordaremos es el de la caracterización clínica de pacientes con trastorno depresivo enfocados en la personalización del tratamiento. La agenda que pienso desarrollar en los siguientes minutos habla de 5 temas en particular. Uno, una pequeña y sucinta reflexión sobre el peso que tiene el trastorno depresivo en la actualidad, en especial a partir de la pandemia de SARS-CoV-2 que seguimos viviendo en la actualidad. Hablarles un poco sobre en qué consisten estos modelos de caracterización clínica, herramientas que se perciben promisorias en el área de la salud mental, y vamos a hablar un poco sobre un modelo en particular que propone una serie de variables e indicadores que dentro del contexto de los trastornos depresivos nos puede dar una gran oportunidad de personalizar nuestros manejos y tener un índice de eficacia mucho mayor. Hablaré solamente de 2 de estos indicadores en función del tiempo que me fue otorgado. Voy a hablar como referencia, por ejemplo, del perfil sintomático de la depresión y su trascendencia, y hablarles también un poco al respecto de los modelos de estadificación o de estadiaje que también se aplica de una manera bastante interesante en el caso del trastorno depresivo mayor. Y bien, creo que hablar de trastornos afectivos, trastornos que afectan la salud mental y muy en particular en del trastorno depresivo mayor, pues creo que adquiere una trascendencia ya incuestionable. Creo que la evidencia es contundente y muy solvente en lo que respecta a la trascendencia que tienen los problemas de salud mental hoy en día y que vienen a representar uno de los principales problemas de la salud pública contemporánea. Y si ya la situación era grave, pues creo que esta situación tan trascendente y tan relevante como la actual pandemia, pues vino a exacerbar un problema de manera sumamente preocupante. Ya desde hace algunos años se había hecho notar y se había clarificado el verdadero papel que tienen los trastornos neuropsiquiátricos hoy en día. Este es uno de los datos más contundentes que ya fue publicado hace algunos años, pero representó de alguna manera un hito histórico para la salud mental en particular, porque a partir de los estudios que se estuvieron desarrollando hace algunos años por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues empezó a entender la verdadera trascendencia y la enorme carga que representan los trastornos neuropsiquiátricos en términos de salud global. Este número especial que por primera vez la revista The Lancet dedicó a la salud mental en septiembre de 2007, publicó este gráfico que, reitero, es de los más significativos porque es el que de manera más que clara muestra cómo en conjunto este grupo de trastornos pues implica una carga muy significativa en términos de discapacidad y que como grupo de padecimientos pues supera a otras patologías que pudiéramos considerar más importantes como las enfermedades cardiovasculares, metabólicas o incluso las oncológicas. Un muy buen ejemplo de esto, y ustedes lo podrán observar en la columna que ven en la pantalla en un color verde muy brillante, con el trastorno depresivo mayor por sí mismo llegó a contribuir, y estoy hablando en términos pretéritos,
porque todo indica que ha venido creciendo el impacto y la significancia que tienen hoy en día los trastornos, pero en ese momento la depresión por sí misma pues contribuía con una décima parte de toda la carga por discapacidad que generan todas las enfermedades no infecciosas. Prácticamente, como ustedes pueden observar, la depresión por sí misma implica una carga en discapacidad casi comparable con todas las enfermedades oncológicas. Y junto con el trastorno depresivo, otro tipo de trastornos del estado de ánimo, como las enfermedades del espectro bipolar, las esquizofrenias, los trastornos relacionados con conductas delictivas y particularmente en relación con el alcohol, junto con las demencias y las epilepsias, pues llegan a conjuntar un paquete, un grupo de padecimientos que son sumamente relevantes y que ya no podemos cuestionar su trascendencia. En términos de poder dar un respaldo al crecimiento que he estado haciendo referencia, pues baste un botón. Este importante y trascendente estudio que también apareció publicado en la revista The Lancet hace algunos cuantos meses, es un enorme estudio que muestra la carga, el impacto tan significativo que tiene en términos de trastornos ansiosos y depresivos en más de 200 países respecto a o en relación a la actual pandemia de COVID-19. Y es muy significativo porque pues prácticamente contempla a gran parte de los países del planeta y demuestra cómo en términos y constructos psicopatológicos tan específicos como la ansiedad y la depresión implica un crecimiento post-pandémico bastante significativo que tiene implicaciones muy significativos en cuanto a la carga y el impacto que tiene el enorme crecimiento de trastornos ansiosos depresivos en gran parte de los países del mundo. Sin embargo, el impacto no es equitativo, ni podemos decir que se da de manera homogénea en muchos sentidos. Y este mapa que viene incluido en el artículo que estoy haciendo referencia, pues muestra en diversos tonos de colores la manera en que se distribuyó y el tipo de impacto en relación con el aumento en la prevalencia de trastorno depresivo mayores en gran parte de los países del mundo. Y en el color más oscuro, el rojo más encendido, cercano al marrón, pues encontramos a países que tuvieron un incremento en las prevalencias de más del 38% en la incidencia de casos de trastorno depresivo mayor. Y lamentablemente, pues ustedes podrán corroborar que la República Mexicana, nuestro país, es uno de esos países donde el incremento fue sumamente significativo y relevante. Y en términos de la perspectiva de género, pues una vez más vemos que el impacto y la carga que tiene en términos de días y años que tienen que ajustarse por la discapacidad de los trastornos mentales en general y de trastornos específicos como los ansiosos y los depresivos, pues se distribuyen de manera poco equitativa y hay un impacto notoriamente más significativo en el caso de las mujeres por circunstancias que se han explicado de una manera exhaustiva, pero que no podemos dejar de reflexionar y entender el tamaño del impacto no igualitario en muchas circunstancias. Ese tipo de datos nos lleva al punto central para el cual se me invita a dar esta charla sobre estos modelos de caracterización clínico, pero me importaba mucho darle un respaldo y un contexto para darle la trascendencia que amerita un asunto como el de la depresión y el reflexionar en aquellas personas que tienen como práctica clínica el manejo de ese tipo de circunstancias, pues el plantearse en este momento pues cuáles son los factores que tienen más peso para decidir cómo van a tratar a una persona con depresión y una pregunta que parecería ociosa, pero creo que siempre vale la pena hacerlo. Si en realidad estamos tratando a un padecimiento o una persona que sufre un padecimiento porque
este tipo de pregunta nos da dos respuestas completamente diferentes, y creo que una vez más el que reconsideremos que son personas que sufren un padecimiento y que tenemos que tomar en cuenta muchos factores desde su unicidad, pues nos permite hacer un uso correcto de la famosa metáfora del sastre que hace un diseño a la medida en este caso, de los tratamientos que tenemos que brindarle a un paciente, en lugar de tratamientos demasiado genéricos que nos puede hacer perder oportunidades de oro y que solamente se pueden presentar muchas veces en algunos pacientes una sola vez. En esto giran los modelos de caracterización clínicos que buscan la personalización de los tratamientos. En el caso de la salud mental, se han venido publicando una serie de artículos muy relevantes en el órgano oficial de la Asociación Mundial de Psiquiatría, donde han venido apareciendo estas propuestas de modelos de caracterización clínica para diversos padecimientos psiquiátricos. Y un muy buen ejemplo de ello, el primero que tuve yo oportunidad de revisar, es aquel enfocado en los modelos de las psicosis primarias, que hace una propuesta muy exhaustiva y creo que bastante sofisticada, pero a la vez práctica para su utilización clínica, tomando en cuenta este tipo de modelos, incluso en los estadiajes clínicos para el contexto del espectro de las esquizofrenias. La verdad que despertó mucho mi entusiasmo, es una de las áreas donde yo más me he dedicado, a las enfermedades mentales graves, y creo que lo empecé a considerar como una de las herramientas más prácticas para la enseñanza en los médicos residentes, de cómo tener una buena directriz para ejercer y diseñar tratamientos correctos para los pacientes que ven todos los días. Incluso más allá de los modelos biológicos de estadiaje muy formales y estrictos, también se contemplaron otro tipo de indicadores un poco más de tipo psicosocial, como a mí me sorprendió gratamente encontrar que el estigma, pero el estigma que internalizan las personas que sufren trastornos mentales, incluso trastornos mentales severos, pues se convierte en un indicador para evaluar, hacer un pronóstico y considerarlo como un objeto terapéutico en el caso de que tenga un nivel bastante significativo y bastante alto. Incluso he llegado a presentar algunos artículos de investigación que hemos hecho Jalisco sobre el estigma internalizado, y fue emocionante encontrar este tipo de resonancias en estos documentos. Esta es la carátula de uno de los artículos publicados en Salud Mental, donde validamos un instrumento, la entrevista, la escala de King para el estigma internalizado en pacientes con trastornos mentales graves, y lo tienen considerado como un indicador valioso para el diseño de los tratamientos. Entonces, en el caso de la depresión no fue la excepción, y también apareció el artículo de la Asociación Mundial de Psiquiatría para los modelos de estadiaje y para los modelos de caracterización clínica, lo cual creo que es una propuesta bastante importante. Y eso nos lleva a la reflexión de lo que muchas veces pasa cuando instalamos tratamientos demasiado genéricos basados en la prueba y el error, y que implica que muchas veces el paciente tenga muchas posibilidades no tener una respuesta terapéutica. Quiero usar como referencia una obra, sin ser técnica, creo que tiene una relación muy importante con lo que estamos hablando hoy en día. El título del libro es Un perro rabioso, noticias desde la depresión, de uno de nuestros grandes escritores y narradores mexicanos, Mauricio Montel Figueiras, que testimonia en este libro estrujante pues su experiencia que tuvo terrible con la depresión, y precisamente habla desde la postura del paciente, esa enorme dificultad de ser tratado con el método de la prueba y el error. Hago una referencia textual, le dice que este ciclo en el tratamiento con antidepresivos, dice él,
ratifica mi idea de que esta enfermedad continúa siendo, pese a los avances médicos, una verdadera terra incógnita, parte de un territorio que se rehúsa a ser cartografiado a cabalidad por la ciencia. Ese andar en lo oscuro es lo que nos fotografía de una manera un tanto perturbadora el riesgo de tratar a tientas a estos pacientes de manera completamente intuitiva y genérica. Algunos factores que nos permiten el entender por qué es tan importante el utilizar este tipo de herramientas, pues es que aunque hablemos que la depresión es un síndrome más o menos que identificamos en función de ciertos síntomas, la realidad es que es una entidad mucho más heterogénea de lo que a veces reconocemos y que la mayoría de las veces, como ya lo he mencionado, el tratamiento se basa en las preferencias del tratante por cierto tipo de tratamientos o en los casos menores a petición del paciente, lo que implica y nos permite tal vez el tener una respuesta por qué existe una brecha tan significativamente baja de efectividad con la primera línea de intervención en el tratamiento depresivo. Y eso reafirma la necesidad imperante de tener herramientas que nos ayuden a facilitar las decisiones terapéuticas en el manejo pues, de esta enfermedad de tan alto impacto. Esta es la carátula del artículo que les hago referencia, un grupo de trabajo de figuras muy relevantes en el área de la psiquiatría mundial, encabezados por el doctor Mario Mag, que es el expresidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, y el doctor Dan Stein, son los que liderean esta propuesta de evaluación y de realización de un esquema de tratamiento pues, con caracterización clínica. Ellos, a grosso modo, con tal de utilizar mi tiempo, les puedo decir que toman en cuenta o proponen a los lectores estos 14 puntos como factores a tomar en cuenta a la hora del diseño del tratamiento de cualquier persona con depresión hoy en día. El primer punto a considerar es el perfil sintomático del cuadro depresivo, del cual voy a extenderme un poquillo más, hablar un poco de como el indicador 2, los subtipos clínicos que existen de la depresión, el 3, la trascendencia que tiene la gravedad de manera cuantificada, 4, el impacto en las funciones cognitivas de la depresión, 5, los niveles de funcionalidad o discapacidad generado por la depresión y niveles de calidad de vida, 6, una perspectiva de estadificación, que también voy a ampliar un poco la información al respecto, 7, los rasgos de personalidad de las personas que sufren depresión, incluso pueden tener un trastorno de la personalidad, lo cual modifica de manera significativa el pronóstico y la perspectiva de manejo. 8, la trascendencia de los trastornos psiquiátricos concomitantes. 9, las concomitancias médicas no psiquiátricas. 10, los antecedentes familiares de trastornos depresivos ansiosos. 11 y el 12 habla sobre los factores de estrés, los factores tempranos y los factores adversos que se generan o que están presentes en sus circunstancias de vida actuales. 13, los factores de protección y resiliencia que pueden tener o no tener, pero que se convierten en targets de estimulación en el contexto de la consulta o de la psicoterapia que se le pudiera brindar al paciente. Y 14, algo muy trascendente, los esquemas cognitivos disfuncionales, los modelos de pensamiento que a veces pueden estar muy condicionados de manera negativa y pueden dar cierto tipo de sesgos que terminen por ser muy significativos en los resultados que podamos tener o no, independientemente del tratamiento que nosotros ofrezcamos al paciente. Nada más para tomar como ejemplo y usar dos de estos indicadores en la propuesta del doctor Mag, encontramos el desarrollo en los niveles de evidencia y los instrumentos incluso clinimétricos con los cuales pudiéramos
evaluar cada uno de estos 14 puntos. Voy a hablar solamente para ejemplificar de qué trata esto y su trascendencia, de dos. Uno de ellos, el perfil sintomático, que creo que todos los que tienen práctica en este tipo de problemas se darán cuenta que los modelos categóricos diagnósticos que imperan hoy en día pues no tienen una diferencia significativa. Tienen un modelo muy parecido de por lo menos 5 de 9 síntomas durante 2 semanas y que se cumplan los factores de descarte, sobre todo que no esté condicionado por otras condiciones médicas o sustancias o medicamentos. Sin embargo, el restringir el síndrome depresivo a solo 9 elementos, pues parece ser cuestionable y da la posibilidad de que se escapen algunos elementos que nos pueden orientar a la depresión o la manera en que se manifiesta la depresión en muchas personas. Hay estudios globales muy importantes que muestran cómo algunas manifestaciones somáticas, otro tipo de manifestaciones, tienen una trascendencia bastante importante y no son raros, como ese tipo de molestias somáticas enfocadas en el área precordial, la pesadez, las palpitaciones y otro tipo de manifestaciones somáticas que no forman parte directo de los modelos diagnósticos, y también las diferenciaciones que hay desde la perspectiva de género y el papel que juega, por ejemplo, la testosterona en las manifestaciones de la depresión en los varones, donde es más frecuente, más que la tristeza tradicional, la ira, la irascibilidad, la irritabilidad y la agresividad y los episodios de violencia, lo cual pues no están claramente manifiestos en los modelos diagnósticos. El modelo de la clasificación internacional de enfermedades ya propone un sistema de 3 grupos sintomáticos, pero no necesariamente forma parte del modelo categórico tal como existe. Los grupos de síntomas de depresión, pues divide los síntomas en los estrictamente afectivos, aquellos que tienen características principalmente conductuales y los estrictamente neurovegetativos, y eso ya nos da cierta perspectiva de tener clúster bien identificados que nos recuerda pues, a un modelo que se ha usado durante algunos años, el de los 3 clústeres sintomáticos, que no es idéntico al de la CIE, pero nos habla de síntomas emocionales centrales como tristeza, anedonia, desesperanza, irritabilidad, los síntomas estrictamente relacionados con el dormir, como el insomnio o la hipersomnia, y lo que el modelo habla de síntomas atípicos como alteraciones psicomotrices, la hipocondría, alteraciones en la libido sexual, que nos permite hacer una diferenciación mucho más clara por categorías de síntoma y el impacto que tienen para bien o para mal de ciertos tratamientos en algunos grupos sintomáticos. Este cuadro que viene incluido en el documento de la Asociación Mundial de Psiquiatría, creo que concentra de una manera bastante contundente pues la perspectiva sintomática que tienen los modelos categóricos e incluso los instrumentos clinimétricos de mayor uso a nivel global, y podemos darnos cuenta cómo desde esta perspectiva vemos que los 9 síntomas tradicionales que maneja el DSM-5, e incluso en su versión revisada, pues se ve un tanto restringido con otro tipo de modelos donde existen sintomatología como la irascibilidad, la ansiedad por sí misma, que puede ser un elemento que defina el especificador del episodio actual, las referencias somáticas que he estado insistiendo y la falta de reactividad emocional, y vemos cómo solamente hay pocos cuestionarios que hacen ese tipo de percepción completa de lo que puede implicar un trastorno afectivo. Y uno se pudiera preguntar, bueno, ¿y qué implicaciones tiene el que tú identifiques ciertos perfiles sintomáticos dentro del contexto de la depresión? Pues creo que la trascendencia más importante es en la potencialidad que tiene el poder utilizar tratamientos o esquemas terapéuticos más específicos dependiendo del perfil sintomático de los pacientes. Ha habido acercamientos interesantes tomando en cuenta ese tipo de perfiles o clúster que permiten incluso orientar la decisión
de utilizar modelos médicos biológicos con tratamiento farmacológico o con ciertos tipos de psicoterapias específicas, y que incluso en el terreno de la opción o de poder elegir un medicamento, pues tenga mucho que ver el tipo de sintomatología o el clúster o perfil sintomático que esté presentando el paciente. En general, pues se ha visto que la medicación antidepresiva, particularmente la más selectiva, que se enfoca en las vías serotoninérgicas, pues tiene mucho más eficacia en síntomas afectivos específicos focales, pero cuando hay una expresión somática o hay una complejidad mayor de las manifestaciones del cuadro depresivo, pues pareciera ser menos la posibilidad de tener éxito de solamente hacer intervención por una vía, y es cuando los fármacos de doble vía, como la desvenlafaxina, venlafaxina y duloxetina, pudieran tener una perspectiva más eficaz, como se empieza a generar con algo de evidencia que, pese a ser modesta, pues parece alentar y marcar un camino de que incluso cómo se presenta la depresión nos permite seleccionar el tipo de medicamento que podemos utilizar. Incluso se han hecho algunos estudios utilizando instrumentos clinimétricos tan básicos y clásicos como la escala Hamilton de depresión, donde en función de ciertos puntajes en líneas como la ansiedad por somatización, pueden predecir la utilización de un medicamento u otro. Por ejemplo, los de implicaciones de doble vía como venlafaxina son superiores a los inhibidores selectivos en pacientes que tienen una puntuación de ansiedad cíclica de por lo menos 2 puntos. Y también se ha visto con medicamentos más tradicionales como tricíclicos y tetracíclicos que tienen mejor respuesta en ciertos contextos o en ciertos perfiles sintomáticos. Entonces, a grosso modo, algunos datos parecen respaldar que tener una identificación clara del perfil sintomático nos puede dar una utilidad muy significativa para predecir la respuesta a diversas categorías de antidepresivos específicos o la necesidad significativa de combinar modelos de psicoterapia o dar como prioridad cierto modelo de intervención psicoterapéutica en ciertos contextos muy particulares. Los datos por el momento son preliminares, pero creo que el que empecemos a establecer este tipo de pautas tomando en cuenta los perfiles sintomáticos de nuestros pacientes, pues puede ser un avance relevante para poder generar información que nos lleve a decisiones cada vez mucho más específicas. En cuanto a los modelos de estadiaje, pues hay que recordar que se han venido utilizando en el área de la salud mental ya desde hace algunos años. Nació en el contexto del estudio de las esquizofrenias, pero también se ha utilizado en otra gran cantidad de categorías diagnósticas de la salud mental. En el caso de la depresión, pues ya en la década de los 90 del siglo pasado se presentó por primera vez un modelo de abordaje de la depresión por fases o por estadios, el cual pues se ha venido actualizando, y ahorita voy a mostrarles algunos de los más importantes. Básicamente el modelo de estadificación clínica pues permite ubicar a cualquier paciente, cualquier persona con síntomas depresivos a lo largo de un continuum del proceso del curso de la enfermedad. Y los modelos pues, más básicos que cada uno de ustedes identificarán, pues se basan en modelos de 5 o 4 etapas. El que más nos es familiar es el modelo de 5 etapas, donde podemos identificar los cuadros desde etapas prodrómicas, que es lo que podríamos considerar etapa 1, y en un continuum hasta una depresión continua, crónica, poco reactiva a las intervenciones en una etapa 5. ¿Cuáles son las ventajas de los modelos de estadificación clínica? Yo me declaro un gran entusiasta de estos modelos de estadificación, pues nos permite caracterizar a cada uno de nuestros pacientes con depresión en cualquier punto en una fase de continuidad de un proceso depresivo, y que también lo podemos ubicar
en respuesta a las intervenciones terapéuticas a las que se ha sometido al paciente. Este modelo que ven en la pantalla me parece el más sofisticado y creo que este modelo de COSI y FABA nos permite tener una estadificación clínica muy práctica de cada uno de nuestros pacientes con depresión. Es sofisticado porque puede incluir algunas etapas, incluso subetapas mucho más específicas. La etapa 1, la fase prodrómica, hay una fase 1A, donde ya existen síntomas que no necesariamente son específicos de la depresión. Y si ustedes hacen un recuento de cómo empezaron sintomáticamente sus pacientes, pues muchos de ellos empiezan por esta etapa, donde tienen síntomas de ansiedad, síntomas emocionales no específicos como la irritabilidad, algunas alteraciones del sueño, que ya traen implicaciones en bajos, pero ya tangibles y observables de su desempeño funcional, o el 1B que habla ya de síntomas depresivos francos, pero no suficientes como para determinar que es un episodio depresivo mayor. Pacientes que transitan del 1A al 1B, o pacientes que encontramos que se presentan primero en una etapa 1B. La etapa 2 es cuando el paciente ya tiene manifestaciones plenas y completas de un primer episodio depresivo, que es el primer cuadro que presenta. Ya determinamos que es un paciente que ya está en una etapa 2 de este modelo de estadiaje del trastorno depresivo. Para que el paciente transite una etapa 3, pues tiene que ocurrir diversos escenarios, que es la fase residual. En la fase 3A habla de que el paciente continúe después del primer episodio depresivo con síntomas no específicos, alteraciones del sueño, por ejemplo, que es algo sumamente frecuente en esta población, que tenga síntomas de ansiedad generalizada, que tenga irritabilidad, que tenga alteraciones del apetito o alteraciones en la función sexual. La fase 3B habla de síntomas residuales, pero estrictamente de tipo depresivo, como un estado de ánimo triste, culpa, desesperanza, o una etapa 3 que implica el síndrome crónico leve, la distimia. El paciente sale de la etapa aguda, pero sigue cumpliendo criterios para un síndrome depresivo compatible con una distimia. En el caso de la etapa 4 es cuando el paciente vuelve a tener por lo menos otro episodio depresivo, y ya el trastorno lo tenemos que denominar como recurrente, o en la etapa 4B, donde existe la depresión doble, que tiene un episodio depresivo superpuesto, una distimia preexistente. Y cuando nosotros reflexionamos sobre este modelo, pues nos damos cuenta que en gran parte de la población clínica, por lo menos que vemos los expertos en salud mental, pues es difícil ver pacientes que estén en una etapa 1 o 2, y lamentablemente la inmensa mayoría de los pacientes pues están en etapas avanzadas, como puede ser la 3 o la 4, y todavía hay la posibilidad de que el paciente esté en un estadio más avanzado, como es el 5, donde el paciente pues lo consideramos un episodio depresivo crónico que tiene 2 años sin remitir y sigue cumpliendo criterios para un episodio depresivo completo. Sabemos que por fortuna son los menos, pero de que existen ese tipo de pacientes que en ocasiones nominamos como pacientes con depresiones resistentes, pues están en los escenarios clínicos. Y si tenemos una perspectiva de estadiaje y siempre ubicamos al paciente que vemos con trastorno depresivo, pues tenemos la oportunidad de ubicarlo en este amplio espectro de una etapa 1 o una etapa 5 sin mucha dificultad. Y esto tiene implicaciones relevantes porque esta perspectiva longitudinal de entender y abordar los trastornos afectivos, pues hacen que los pacientes sean vistos en un proceso longitudinal, donde siempre los vamos a ubicar en un punto específico. Incluso cuando hay pocas manifestaciones, podemos tener la posibilidad de hacer una intervención contextualizada a la circunstancia personal del paciente. Uno pudiera cuestionar, oye,
pero si puedes ubicar a un paciente de riesgo en una fase prodrómica, lo vas a medicar. Bueno, no necesariamente en esos casos la respuesta siempre es farmacológica, pero sí te da las alternativas de otro tipo de intervenciones no farmacológicas que pueden reducir, como lo ha dicho la evidencia, de que esos síntomas empiecen a complicarse o conjuntarse con la aparición de otro tipo de síntomas, intervenciones como la psicoterapia, la meditación, el ejercicio físico de manera regular o el yoga, pues tienen un impacto que la evidencia empieza a observar con mucho detenimiento y nos permite en cada una de las circunstancias pues indicar lo apropiado para todos los pacientes. Y además algo que es muy importante, nos permite planificar el tratamiento. No tiene que ver lo mismo el paciente que está en un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4, un estadio 5. El modelo nos permite seleccionar el tratamiento con la, podremos decir, la agresividad que amerita el cuadro clínico, enfocado particularmente pues, en la fase en la cual se encuentra. No podemos hacer un mismo tipo de intervención a un paciente que se encuentra en un estadio 2 o en un estadio 5, son circunstancias completamente diferentes y evidentemente nos da la pauta a que podamos aplicar de una manera mucho más estructurada y más lógica lo que se da por llamar el tratamiento secuencial. ¿Qué implica eso? Que por lo menos tengamos alternancia o una estrategia cada vez más intensiva donde se puedan hacer intervenciones de menos a mayor sofisticación, de menos estructura a más estructura. En ocasiones, en casos iniciales, si el paciente lo manifiesta como prioridad o como preferencia, pues el poder tener en ciertos momentos alternativas como intervenciones no farmacológicas y dependiendo de la evolución y el tipo de respuestas, evolucionar intervenciones farmacoterapéuticas cada vez más sofisticadas. El modelo secuencial proviene pues la recaída depresiva en muchos estudios aleatorizados que ya se han hecho y nos permite identificar particularmente a los pacientes en etapa 5 que son de mayor cronicidad con intervenciones más complejas y más sofisticadas. Y también podemos estadificar el grado de resistencia que tienen los pacientes a los tratamientos. Eso es algo que me parece muy relevante. Hay varios modelos también de 5 etapas, no en función de en qué estadio se encuentra la enfermedad, sino la enfermedad en su relación con las fallas terapéuticas a diversas intervenciones. Ahí podrán ver ustedes en la pantalla los modelos de 5 etapas en función del tipo el número de ensayos en los cuales ha habido falla y podemos determinar que está en un estadio 5 cuando ya ha habido 5 fallas terapéuticas. El modelo europeo que señala solamente 3 etapas, la A, donde ya falla por lo menos un modelo, la B, donde 2 y más de 3, un modelo C. El de Massachusetts, que tiene el número de ensayos fallidos del 0 al 5 como el primer modelo, el Maudsley, que le da un puntaje particular y que incluye las fallas en la terapia electroconvulsiva en un continuum de 3 a 15 puntos. COBI-FASA también, COSI-FABA, también en el artículo de caracterización clínica, hace una propuesta que a mí me parece bastante pertinente, donde habla que la etapa 0 es cuando no tenemos antecedente de que el paciente haya recibido una prueba terapéutica correcta y que vamos a instalar la primera. Lo ubicamos en etapa 1, donde ha tenido ya una falla terapéutica, pero es muy específico sobre las 6-8 semanas de medicación correcta o 36 semanas por lo menos de intervenciones psicoterapéuticas. La etapa 2, cuando existen más de 2 ensayos fallidos. La 3, cuando existen 3 o más pruebas terapéuticas que se echen de manera correcta y que fallan. Y la etapa 4, cuando pues ya se han hecho intervenciones incluso combinadas y que han sido fallidas y por lo tanto nos permite ya identificar y clasificar a nuestros pacientes en un estadio 1, 2, 3, 4 o 5 en función de estado de enfermedad y en etapas en función de las fallas terapéuticas que ha tenido. Si está un paciente
en estadio 5 y en una etapa 4 en función de resistencia del tratamiento, pues nos muestra la máxima complejidad que puede presentar un paciente, pero ese es el ejemplo extremo. En todo ese espectro podemos encontrar pacientes con estadios muy tempranos y con una etapa también muy temprana en los fracasos que puede dar un pronóstico distinto. Entonces, pues con fin de dar por terminada mi intervención, pues yo creo que los trastornos mentales y particularmente el trastorno depresivo mayor pues, representa uno de los retos más importantes de la salud pública en la actualidad y pues sobre todo por las circunstancias pandémicas que seguimos viviendo por desgracia, lo cual pues nos obliga a todos, a todas, a tener herramientas cada vez más sofisticadas y específicas para identificar y tratar este padecimiento. Y creo que no podemos perder mucha oportunidad, tratarlo con éxito es fundamental y no dar la alternativa de que el paciente no busque otra vez ayuda. Mientras no tengamos marcadores biológicos específicos, creo que este modelo de caracterización clínico nos puede dar muchas más pautas, más personalizadas para diseñar el tratamiento del paciente y tener de una manera mucho más fiable éxito en los tratamientos. Esto de las optimizaciones del tratamiento en función de los modelos personalizados, particularmente en la depresión, es algo que desde hace pocos meses se ha venido recomendando y se ha venido generando una evidencia significativa que espero pues, que pueda ser útil para todos ustedes y que no vivan lo que el escritor que hice referencia en mi charla, que vivió un proceso complicado y que tuvo la fortuna de compartirlo con todos nosotros en su libro, no ande, como él dice, pues como cada persona con depresión avanzando a tientas en una inmensa oscuridad hasta encontrar un remedio específico para el terrible mal, pues que es el trastorno depresivo mayor, y tengan la oportunidad de tener un traje a la medida y que resuelva gran parte de sus enormes y significativas molestias. Agradezco mucho la atención y espero que haya sido de utilidad esta charla. Muchas gracias. Al doctor Medina, Rafael Medina Dávalos, muchas gracias por su ponencia extraordinaria. Le agradecemos mucho haber colaborado con nosotros. Tenemos algunas preguntas, doctor. El doctor Sergio Torres Morales nos pregunta, ¿qué podemos hacer para prevenir la depresión si es que se puede hacer? ¿Y qué opina del psicoanálisis para abordar esta futura pandemia del siglo XXI? Bueno, ¿me escucho? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Perfecto, pues muchísimas gracias por las preguntas y creo que hemos tenido avances bastante significativos en la cuestión de la prevención en el área de la salud mental, todavía no al grado de ser altamente específicos como para poder prevenir patologías en particular, pero sí ya hay una evidencia bastante robusta de que acciones básicas que pueden ser importantes para la prevención de muchos otros padecimientos, como el de las enfermedades metabólicas o cardiovasculares, como el del ejercicio, la activación física, el garantizar un sueño de por lo menos 7 o 8 horas cada 24 horas, una alimentación que enriquezca nuestros ecosistemas intestinales, particularmente nuestros microbiomas, tienen un carácter de prevención significativo para problemas tan comunes de salud mental como pueden ser los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Y lo que respecta al psicoanálisis, bueno, es una de las líneas y estrategias psicoterapéuticas que tuvieron un periodo muy significativo en las historias de las psicoterapias, pero que pues desgraciadamente no generaron una evidencia científica sólida como para recomendarla como una estrategia de primera línea. Sin embargo, no creo que es para desdeñarla por completo. Hay pacientes que se pueden ajustar mucho a este tipo de procesos psicodinámicos que son intensivos
y de larga duración y mucho más profundos que otros como los cognitivo-conductuales, que sí tienen mayores niveles de evidencia, pero que no necesariamente pues, son para todas las personas. Ok, doctor. El doctor Sergio Torres Morales también nos vuelve a proponer esta duda y la relación de psicoanálisis y meditación que propone Erich Fromm en su libro póstumo. Sí, por supuesto, yo lo menciono en la charla, estrategias no farmacológicas que se han revalorado o se han replanteado con señales muy interesantes, particularmente como el de la meditación, están dando resultados bastante alentadores y bastante significativos, pues, al grado que es una recomendación de aplicabilidad universal, pues para que todas las personas puedan darse esa oportunidad y ese espacio de intentar y practicar la meditación con miras de mejores niveles de salud en general y de salud mental en particular, y validan de alguna manera esos textos que un momento dado se cuestionaron en algún momento y pues que ahora se replantean con señales bastante alentadoras. Exacto, doctor. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Le agradecemos su apoyo. El Colegio de Medicina Interna de Veracruz le da las gracias por su colaboración en este curso regional y esperemos pronto volver a tener otro contacto con usted. El agradecido soy yo y éxito en su gran evento. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.